Antes de darle la palabra al señor presidente del Consejo de Ministros, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, que se inscriban a través de sus portavoces. Tiene la palabra el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros, hasta por 120 minutos. Señor presidente del Congreso de la República, señores congresistas, cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política del Perú, me presento ante ustedes en compañía del gabinete que presido para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere nuestra gestión y posteriormente plantear la cuestión de confianza. De este modo, queremos someter a consideración del Congreso de la República los lineamientos del plan de trabajo que desarrollará el Gobierno en los próximos 12 meses bajo la dirección del presidente Martín Vizcarra. Antes de venir a presentarme ante ustedes, he tratado de recordar ejemplos que me ayuden a transmitir el dolor y la angustia que viven todos los peruanos. Estamos de duelo por muchos amigos, parientes y conocidos. Tenemos temor, incertidumbre. ¿Qué escenario nos espera en los siguientes meses? Este es un mensaje realista, señor presidente. El escenario en el que nos desenvolvemos es muy complejo, porque a la pandemia que venimos encarando, que a la fecha alcanza en el Perú casi 450,000 casos confirmados y se ha llevado la valiosa vida de miles de nuestros compatriotas, se suma la necesidad de reactivar el aparato productivo. Los peruanos, con anterioridad, hemos superado enormes dificultades a lo largo de nuestra historia y ahora, estoy seguro, lo haremos nuevamente unidos. Estamos en un año previo al Bicentenario y tenemos la convicción de que nos levantaremos en el menor tiempo posible. Como en los peores momentos que hemos enfrentado, como en los mayores desafíos, el Perú no solo superará esta crisis, sino también saldrá fortalecido y mejor que antes. Son estas horas difíciles las que nos ponen a prueba como una gran nación. Sin embargo, en periodos dramáticos de nuestra historia surgen figuras ejemplares como Grau y Bolognesi. No solo eso, de la misma forma, con muchos héroes anónimos. Hemos vencido la violencia terrorista y dictaduras de diversos tintes, las que conculcaron libertades fundamentales. También la epidemia del cólera de 1991, que se llevó la vida de casi 3,000 compatriotas. De modo que este es otro gran desafío, un reto en que numerosos médicos, enfermeras, militares, policías, autoridades y diversos ciudadanos ejemplares nos vienen dando muchos casos como el de César Jarabaka, un héroe de bata blanca, la enfermera Judith Mendoza y el de Mario Romero, el ángel del oxígeno. Se trata de un reto inesperado y aquí estamos para enfrentarlo, para decidir por nuestros seres queridos, para ser solidarios, para estar cerca de las necesidades de la gente. Las medidas que tomemos hoy, señor presidente, serán juzgadas por las futuras generaciones. No lo olvidemos. Serán ellas las que nos califiquen si lo dejamos todo, si estuvimos a la altura de este enorme reto. Señor presidente, los objetivos del gabinete son los siguientes. El Consejo de Ministros se va a concentrar en 5 temas fundamentales. Primero, continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos. Segundo,
crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo con énfasis en la recuperación del empleo digno. Tercero, seguir apoyando la educación en todos sus niveles y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. Cuarto, seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Y quinto, garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en el 2021. Lucha contra la pandemia. Nuestro principal objetivo como gobierno es luchar frontalmente contra la pandemia. Desde el inicio de esta crisis hemos superado serias limitaciones para la atención de pacientes en condición crítica, dado que nuestro sistema de salud contaba con un número muy reducido de camas en las unidades de cuidados intensivos UCI. En la actualidad tenemos 1.500 camas UCI. Al terminar el gobierno, nuestro objetivo es llegar a las 3.000 camas. A través del Ministerio de Salud nos comprometemos a cerrar el año con la habilitación de más de 6.000 nuevas camas de hospitalización en módulos temporales en los hospitales Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, Puente Piedra, de Lima Metropolitana y en las regiones de Piura, Ucayali, Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima Región. En paralelo, en los siguientes 12 meses se inaugurarán los hospitales de Pacasmayo en La Libertad, de Putina en Puno, de Chalhuahuacho en Apurímac y los centros de salud de Aquira y Cotabambas en Apurímac y el Centro de Salud de Machu Picchu en Cusco. Como consecuencia de la crisis económica nacional e internacional que enfrentamos, el presupuesto público para el año 2021 tendrá una caída respecto a los crecimientos históricos de los años anteriores, producto de la menor recaudación. Sin embargo, aunque esta reducción nos pone como meta optimizar mucho mejor la asignación de los recursos, es indudable que necesitamos realizar un esfuerzo fiscal para continuar con el incremento del presupuesto para la salud a nivel nacional. El presupuesto general de la República de 2020 destinó más de 18.000 millones de soles a la salud. Para el año 2021 será de 20.000 millones, es decir, 1.500 millones más destinados prioritariamente a reforzar el primer nivel de atención. Será la mayor inversión en el sector salud. En esta línea, como ha señalado el presidente Martín Vizcarra, los casi 32 millones de peruanos hacia julio de 2021 contarán con un seguro de salud. Para tal fin, el proyecto de presupuesto 2021 asignará 300 millones de soles para terminar con el proceso de afiliación de 1 millón de compatriotas sin acceso al sistema de salud mediante campañas de afiliación a cargo del primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales. Confiamos que este Parlamento apruebe esta iniciativa, señor presidente. Vacunas. En cuanto a las esperadas vacunas, se ha establecido un mecanismo de coordinación multisectorial que incluye al sector académico público y privado, con un impulso de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, que tiene como máxima prioridad concretar una adquisición transparente y oportuna para el país. A nivel multilateral, se trabaja con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Al respecto, el Perú busca insertarse en la coalición para las innovaciones en la preparación de epidemias y en la Alianza Mundial de Vacunas, la cual tiene un mecanismo multiactor llamado COVAX Facility, para ampliar la capacidad de fabricación de las futuras vacunas y su financiación para un conjunto de países en desarrollo. Las negociaciones bilaterales y multilaterales se encuentran bien encaminadas y entre agosto y septiembre de este año se estarán plasmando los resultados, momento en el que haremos público
teniendo en cuenta los acuerdos de confidencialidad suscritos por nuestro país. En cuanto a la distribución de las vacunas, se dará prioridad a la población vulnerable y a los profesionales en primera fila contra el COVID, personal de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, para luego continuar con el resto de la población. Hemos lanzado recientemente una campaña educativa de persuasión para que la población no baje la guardia en el cumplimiento de las normas sanitarias, a fin de evitar el incremento de contagios por el COVID. Así buscamos poner un mayor énfasis en lo que significa el distanciamiento, el uso correcto y adecuado de la mascarilla y el lavado de manos constante. La comunidad científica y médica, señor presidente, aún no encuentra la medicina para contener la pandemia. Por lo tanto, todos los peruanos tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir con las normas sanitarias, presidente, mantener la distancia, usar la mascarilla y lavarnos las manos. Hasta ahora, esa es la única forma de evitar el contagio. Y exhorto al país que ahora que estamos avanzando en las fases para el relanzamiento de la economía, cumplamos con estas normas, señor presidente, porque el riesgo del rebrote, como ha ocurrido en otros países, es latente, es una amenaza letal. El dolor de los fallecimientos, señor presidente, nos conmueve, pero todos debemos sumarnos para respetar las normas sanitarias. Sistema público unificado. Como lo anunció el presidente Martín Vizcarra, se propondrá la creación de una Rectoría Nacional en el sistema de salud a cargo del Ministerio de Salud. El objetivo es articular los servicios ofrecidos por el Ministerio de Salud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en época de crisis sanitaria como la actual. Para ello, conformaremos una comisión de alto nivel que en 60 días presente el proyecto de ley marco para la creación de la Rectoría del Sistema de Salud, el cual será enviado al Congreso para su debate y posterior aprobación. Para unificar los servicios brindados en el sector salud mediante un decreto supremo, el MINSA creará el Centro Regulador de Servicios de Alta Complejidad. Con este nuevo centro aseguraremos que todos los pacientes, independientemente de si están asegurados al Seguro Integral de Salud, a E-Salud y a las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, reciban tratamiento de carácter altamente especializado y de manera oportuna. Este centro permitirá conocer la disponibilidad de turnos y horarios de todos los establecimientos de salud acreditados a nivel nacional para la atención de estos problemas. Así, los pacientes podrán reservar una cita a los establecimientos de salud sin necesidad de hacer colas y con la certeza de que recibirán un servicio oportuno y de calidad. Señor presidente, no queremos dejar de destacar el enorme esfuerzo asumido por todos los profesionales de la salud, quienes desde el primer caso han trabajado sin descanso en la primera línea de batalla contra el COVID. Sin embargo, reconocemos que el arduo trabajo se ve afectado por un sistema de salud fragmentado que se traduce en burocracia y en problemas estructurales con los que arrastramos desde hace muchos años. En estas circunstancias, sabemos que las dificultades que tienen los pacientes COVID y no COVID para recibir atención médica debido al temor de contagio y a la sustancial reducción de la oferta. Esta situación nos obliga de manera acelerada a incrementar los servicios de telemedicina en todo el territorio nacional con énfasis en el primer nivel. Nos proponemos dotar con equipamiento básico para la telemedicina a más de 4.000 establecimientos del primer nivel y a 135 del segundo nivel con una inversión de más de 200 millones de soles en lo que resta de este año.
y en el año siguiente. Ello beneficiará al 80% de la población. Con la aplicación de la telemedicina, el personal de salud vulnerable, obligado a quedarse en su casa, podrá atender desde sus domicilios a sus pacientes. Este plan también se propone incrementar de 1.000 establecimientos de salud a 2.049 en el uso de la historia clínica electrónica para tener información de los pacientes y hacer seguimiento clínico. Asimismo, reforzar la distribución de medicamentos con un operador logístico y el uso de la receta electrónica. Esto nos permitirá saber que las medicinas están llegando a los ciudadanos. En una primera etapa, para agilizar la culminación de 14 establecimientos de salud con una inversión de 2.090 millones de soles. En un plazo máximo de 90 días se formará una unidad ejecutora en el marco de los proyectos especiales, la cual estará facultada para aplicar la misma metodología utilizada en los Juegos Panamericanos. Con ello, se reducirán los tiempos de construcción de estos establecimientos. Con esta inversión atenderemos una demanda poblacional de 1.200.000 compatriotas. Cifra de fallecidos. Un punto muy presente en los medios es el de la cifra de fallecidos. Como ya lo ha explicado la ministra de Salud, para hacer una identificación correcta era necesario contar con todos los insumos como prueba de descarte. Las limitaciones encontradas en el mercado internacional para comprar estos exámenes al inicio de la pandemia explica por qué tuvimos dificultades para identificar a todos los fallecidos por el COVID. Hubo personas que fallecieron por sospecha de COVID, pero no se les aplicó la prueba. Por ello, no fueron consideradas como fallecidas a causa del virus. Conscientes de esta situación, el Ministerio de Salud ya ha iniciado la revisión de las cifras de los contagiados y fallecidos para actualizar las cifras oficiales. Así, al 29 de julio tenemos un registro global de 46.274 fallecidos en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, en el contexto de la pandemia. El registro oficial de fallecidos por el COVID es de 19.021, los que cumplen los criterios que el país ha definido para esta condición según estándares internacionales, y 27.253 fallecimientos están en revisión de la causa básica de la muerte. Hoy la situación es distinta. Con la experiencia acumulada, con mayores insumos y con mejores conocimientos de las características clínicas del virus, mejoraremos nuestros mecanismos de análisis y registro de casos positivos y fallecimientos. En la actualidad, más del 70% de los certificados de defunción se emiten en tiempo real. Ello nos permite ir mejorando progresivamente la calidad de la información registrada. Para ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención a escala nacional de los casos de coronavirus, mediante resolución ministerial 155-2020 MINSA, se creó a mediados de abril el Comando COVID. Esta es la máxima autoridad operativa para combatir la pandemia y la integran representantes del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Operaciones de Salud, de la Sanidad de la Marina de Guerra del Perú, de la Sanidad del Ejército, de la Sanidad de la Fuerza Aérea, Policía Nacional y de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. Ahora, señor presidente, estamos invitando a que otros gremios empresariales participen en este comando que exige la emergencia y que ahora es dependiente directamente de la ministra de Salud. Como nunca antes, la pandemia ha exigido que los procedimientos científicos deben desarrollarse a un ritmo acelerado. El rápido desarrollo para simplificar la aplicación de las pruebas diagnosticadas, la fabricación de equipos de ventilación mecánica y la aceleración del desarrollo de la vacuna contra el COVID son muestras de ello. En este contexto de emergencia sanitaria, así como la comunidad científica
ha redoblado sus esfuerzos en buscar la coordinación y la eficiencia en el Estado, necesitamos contar con organizaciones con capacidades de respuesta rápida y con procesos eficientes. Por ello, proponemos la ley de creación del organismo público descentralizado de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el cual será ejecutado en un plazo máximo de 90 días. La creación de este organismo autónomo permitirá alcanzar 3 objetivos claves. 1. Centralizar bajo un único rector todas las etapas de regulación, autorización y de fiscalización aplicables a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, eliminando así la fragmentación del accionar del Estado y promoviendo sinergias. 2. Asegurar la transparencia y eficiencia en los procedimientos para la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías médicas, eliminando las barreras burocráticas que restringen el acceso de medicamentos al mercado peruano, generando además normas específicas para dispositivos médicos. Y tercero, proveer al público en general información confiable y actualizada sobre la disponibilidad y precios de los medicamentos, así como sobre la seguridad, riesgos y beneficios de estos, con base en la mejor información científica disponible. En el proceso de lucha contra la pandemia, el papel de la ciudadanía es fundamental. El COVID se transmite principalmente de persona a persona. El lavado de manos, el uso de la mascarilla y la distancia constituyen la base para el cuidado de las personas y el respeto a estos principios que a la larga definirá el éxito en la contención de la epidemia. En los últimos días hemos visto un incremento significativo, un pequeño rebrote, señor presidente, en el número de contagiados y de muertes. Por ello, a través de este foro, hago un llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Esta nueva normalidad requiere prudencia, cuidado y, sobre todo, mucho amor al prójimo y al país. No podemos pretender actuar como si no hubiera epidemia, señor presidente. Nuevo impulso a la economía. Las medidas económicas del primer semestre del año estuvieron destinadas a cuidar a la población y a dar recursos a la economía familiar y a las empresas para que puedan sobrellevar el periodo de confinamiento. El esfuerzo para los próximos meses será el de reconstruir lo más rápido posible los ingresos de las familias, los empleos y la actividad económica, siempre protegiendo la salud de todos los peruanos. Con este objetivo, el plan económico priorizará 4 lineamientos centrales en los próximos 12 meses. Protección de las familias y de sus ingresos. Inversión privada como motor del crecimiento económico dentro del marco de una economía social de mercado que es el régimen económico que establece la Constitución política del Estado. Políticas sectoriales para impulsar el crecimiento económico. Inversión pública como dinamizadora de la economía. Protección de la familia y de sus ingresos. La plaga ha tenido un impacto económico muy significativo que ha afectado a muchos compatriotas. La cuarentena y las demás medidas de confinamiento, si bien salvaron la vida de centenares de miles de compatriotas, ocasionó también efectos negativos en el empleo, los ingresos y el consumo de millones de familias. Aún cuando las consecuencias de la pandemia son difíciles de precisar, proyecciones preliminares estiman que la pobreza podría subir
entre el 8 y el 10%. Ello llevaría al país a retroceder 10 años de avance continuo en la lucha contra la pobreza. Esta crisis podría llevar al país a que más de 868,000 hogares no tengan ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos y sus servicios, en donde el 64% de estos hogares viven en las zonas urbanas. Para mitigar estos impactos, en lo que resta del año, adoptaremos un conjunto de medidas por más de 8,000 millones de soles. Esta inyección de recursos, equivalente a más de un punto del PBI, permitirá sostener el consumo de las familias mientras se recupere el empleo y moderar el impacto de la crisis sobre la pobreza. Bonos. Estos recursos económicos se componen de un tramo adicional para el primer bono universal, el cual beneficiará a 2,5 millones de nuevos hogares, y un segundo bono universal de 760 soles para un total de 8,5 millones de hogares. Entre estas familias beneficiarias se encuentran más de 1 millón de hogares que se dedican a la agricultura de subsistencia, así como todos los hogares pobres y pobres extremos del país. Ahora adoptaremos procedimientos para asegurar la entrega oportuna de los recursos económicos a las familias menos favorecidas. En base a la experiencia acontecida y aprendida con el pago de los bonos anteriores, usaremos el Registro Nacional para Medidas COVID alojado en el RENIEC, y para aquellos usuarios que ya disponen de una cuenta bancaria, se les abrirá de manera automática una cuenta gemela intangible. Esto permitirá agilizar la transferencia de recursos a los usuarios y descongestionar las agencias bancarias. Asimismo, para las personas que no tengan cuenta bancaria, haremos uso de la banca celular para efectuar los pagos. Emplearemos todos los recursos disponibles para que los usuarios no necesiten acudir a las ventanillas de los bancos y puedan retirar el bono en cajeros o en los 10,000 agentes corresponsales del Banco de la Nación. Para las zonas rurales, en particular para las más alejadas, el pago se realizará a través de empresas transportadoras de valores. Programas sociales. Estas medidas económicas, que tienen un impacto directo en las familias, serán complementadas con otro conjunto de instrumentos para evitar que la crisis del COVID nos haga retroceder años de avance sacrificado en la lucha contra la pobreza y pobreza extrema. Primera infancia. Por ello, considerando que en contextos de severas crisis económicas son los niños la población más vulnerable, hemos decidido ampliar el alcance de los programas sociales y se ha previsto asignar de manera temporal una transferencia monetaria bimestral de 200 soles a 442,000 hogares con niños menores de 24 meses residentes en los distritos que superan el 15% de pobreza. Esta medida se ejecutará a partir de agosto con un costo de 142 millones de soles adicionales en el año 2020. En esta coyuntura es esencial movilizar todas las capacidades y recursos de las instituciones de los distintos niveles de gobierno para preservar la salud y el desarrollo de los primeros años de nuestros niños. Dado el contexto de la emergencia, se ha evidenciado una drástica caída en la atención a la primera infancia, señor presidente, como lo demuestra la entrega de suplemento de hierro a solo el 16% de la población focalizada en mayo de este año. Ante esto,
mediante decreto supremo, aprobaremos una estrategia que integra de forma articulada las acciones del Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los gobiernos locales, optimizando sus capacidades para recuperar en el menor tiempo posible la entrega de los suplementos de hierro, aplicar las vacunas y brindar consejería a las madres. Asimismo, a través del programa Cuna Más, atenderemos al 100% de niños menores de 12 meses residentes en los 690 distritos focalizados por este programa y complementariamente con la participación de gobiernos locales, ampliaremos el trabajo en 445 distritos más, para lo que asignaremos un total de 85 millones mediante un decreto de urgencia. En el ámbito rural, reconociendo que los hogares que se encontraban en condiciones de subsistencia antes de la pandemia son los más vulnerables. Estamos ampliando la cobertura del programa Haku Wiñay, ello para atender a 21.000 hogares adicionales a los 37.000 que ya reciben servicios de asistencia técnica, capacitación de tecnologías productivas. Así, se mejorará la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria para la subsistencia y expansión asistida en sus áreas de producción agraria. También se mejorará la vivienda rural en las zonas de pobreza y pobreza extrema. Para ello se prevé una inversión de 80 millones de soles en lo que resta del presente año. En esta pandemia, señor presidente, el adulto mayor, tanto por su edad como por padecer alguna enfermedad crónica, es el grupo poblacional con mayor vulnerabilidad ante el COVID. Por ello, desde el inicio de la cuarentena, se diseñó una red de protección social del adulto mayor, la cual se ha venido desarrollando progresivamente y continuará hasta fines de este año para atender a 400.000 personas con una inversión de más de 33 millones de soles. El COVID es la peor crisis sanitaria de la historia de la República y se refleja en la caída abrupta de la producción, el empleo y los ingresos. Cuando las crisis económicas son tan abruptas, pueden generar situaciones de inseguridad alimentaria en las familias. Como señal de esto, las ollas comunes se van extendiendo en las zonas periurbanas de las grandes ciudades del país.